Tengo 99 años. Cuando alguien llega a esa edad, la mayoría espera historias suaves, recuerdos nostálgicos o frases amables para no incomodar. Lo siento, no funciona así conmigo. El tiempo no me volvió delicado, me volvió directo. Y por eso voy a decir algo que hará que muchas personas se incomoden, especialmente quienes viven de vender sueños envueltos en ladrillos. Durante más de 3 décadas no compré la vivienda donde vivía. Elegí alquilar. No fue por falta de dinero. Fue por exceso de cálculo. Mientras muchos asumen que evitar la compra de una casa es señal de fragilidad financiera, la realidad suele ser exactamente la contraria. Desde mis 40 hasta bien entrados mis 70 años, opté por no firmar hipotecas largas, no por incapacidad, sino porque los números eran demasiado claros como para ignorarlos. La aritmética nunca miente, aunque las emociones griten lo contrario. Pensemos en el punto de partida. Alguien pregunta, ¿cuánto cuesta una casa de $400,000? La respuesta automática aparece sin pensar, 400,000. Incorrecto. Absolutamente equivocado. Ese valor es apenas la etiqueta del escaparate, no el precio real. El costo verdadero se revela con el tiempo, lentamente, como una gota constante que vacía el bolsillo sin hacer ruido. Comencemos por el primer sacrificio invisible, el anticipo. 20% es lo habitual. $80,000 que dejan de trabajar para ti desde el primer día. Ese dinero, en lugar de crecer, queda atrapado dentro de una estructura inmóvil. No desaparece, pero pierde su potencial. Y el potencial perdido es uno de los gastos más caros que existen. Luego viene la financiación. $320,000, 30 años, una tasa cercana al 7%. El pago mensual ronda los $2,129. Parece manejable. El problema no está en el mes, está en las décadas. Al final del recorrido, el total desembolsado supera los $760,000. De ese monto, casi $450,000 corresponden solo a intereses. Dinero entregado al banco por el privilegio de usar su capital. Y todavía no hemos terminado. Falta el impuesto predial. En promedio, alrededor de 1,1% anual. En una propiedad de ese valor, hablamos de $4,400 cada año. Con el paso del tiempo, considerando ajustes y revalorizaciones, ese rubro puede acercarse a $180,000 adicionales. Es un costo permanente, incluso cuando la deuda ya fue cancelada. A eso se suma el seguro. $1,500 por año parece poco hasta que multiplicas por 30. 45,000 más. Luego aparece el mantenimiento, ese invitado silencioso que nunca falta. Pintura, plomería, electricidad, desgaste natural. Usando una estimación conservadora del 1,5% anual, el total ronda los $180,000. Y eso asumiendo que nada serio falle. Pero las cosas fallan. Techos que deben reemplazarse, sistemas de climatización que colapsan, problemas estructurales que nadie anticipó. Cada evento puede costar miles, incluso decenas de miles. Son gastos que no avisan y no esperan. En muchos vecindarios existen asociaciones vecinales. Cuotas mensuales que parecen pequeñas hasta que se acumulan. $200, $300, $500 cada mes durante décadas. El resultado, entre $72,000 y $180,000 más. Las facturas de servicios también suelen ser mayores en una vivienda propia. Espacios más grandes, más consumo, más mantenimiento. 100 o 200 extra cada mes durante 30 años se transforman fácilmente en $50,000 adicionales. No olvidemos los costos de cierre al comprar ni las comisiones al vender. Entre una cosa y otra, otros $50,000 desaparecen del balance. Cuando finalmente sumas todo, la cifra sorprende incluso a quienes creían haber hecho un buen negocio. Más de $1,450,000 para poseer algo adquirido originalmente por $400,000. Y eso sin contar imprevistos personales, mudanzas forzadas, cambios laborales, separaciones, crisis inmobiliarias. Ahora llega la parte que casi nadie quiere mirar, el costo de oportunidad. Es el concepto que separa a quienes entienden el dinero de quienes solo lo usan. Aquellos $80,000 iniciales,
invertidos con un retorno anual del 10%, podrían convertirse en aproximadamente 1.400.000 después de 30 años. El dinero no se quedó quieto, trabajó. La diferencia mensual entre una hipoteca y un alquiler razonable puede rondar los $600. Invertidos de forma constante, con la misma tasa moderada, ese flujo termina generando cerca de 1.300.000 más. Sumando ambos conceptos, la decisión de comprar implicó renunciar a casi $2.700.000 en crecimiento financiero. Entonces, ¿qué queda al final? Una propiedad que, ajustada por inflación, quizá valga $600.000. Pagaste más de 1.400.000. Renunciaste a millones en retornos. El costo total real supera los 3,5 millones. Todo para decir esto es mío. Aquí está la raíz del problema. La mayoría confunde patrimonio con riqueza. Tener una casa incrementa el balance contable, pero no mejora la libertad financiera. No genera ingresos. No produce liquidez. Solo consume recursos. Es un bien estático que exige atención constante. Yo elegí alquilar porque preferí movilidad, flexibilidad y crecimiento. Mientras otros celebraban el orgullo de propiedad, yo celebraba la expansión del capital. No porque desprecie la estabilidad emocional, sino porque entiendo que las decisiones financieras deben basarse en lógica, no en tradición. Durante décadas, observé a personas con ingresos similares tomar caminos distintos. Unos firmaron hipotecas. Otros invirtieron. Con el tiempo, la diferencia se volvió imposible de ignorar. No fue suerte. Fue matemática. Y esa matemática sigue funcionando hoy. Quizá incluso con mayor claridad que antes. Si todo esto fuera solo una cuestión de números fríos, el debate estaría cerrado hace tiempo. Sin embargo, la razón por la cual este tema sigue generando resistencia no tiene que ver con cálculos, sino con creencias profundamente arraigadas. La idea de que poseer una vivienda es sinónimo de éxito fue repetida tantas veces que terminó aceptándose como una verdad incuestionable. Y cuando una creencia se instala en la cultura, deja de evaluarse, simplemente se hereda. Durante décadas, el mensaje fue el mismo: comprar es madurez, alquilar es inmadurez. Tener escritura propia representa estabilidad, mientras pagar renta simboliza desperdicio. Esa narrativa funcionó en un contexto específico, en una época donde las proporciones eran distintas. En los años 60 y 70, una casa costaba 2 o 3 veces el ingreso anual promedio. Hoy, en la mayoría de las ciudades desarrolladas, esa relación se duplicó o incluso se triplicó. El escenario cambió, pero el consejo quedó congelado en el tiempo. Hay fuerzas muy interesadas en que esta historia no se cuestione. El sector inmobiliario no existe para hacerte rico, existe para mover propiedades. Millones de agentes dependen de que las personas crean que comprar es siempre correcto. Su incentivo no está alineado con tu patrimonio a largo plazo. Cada transacción genera comisiones inmediatas, independientemente del resultado futuro para quien compra. Los bancos tampoco son espectadores neutrales. Las hipotecas representan uno de sus productos más rentables. 30 años de pagos constantes, intereses acumulados y penalizaciones garantizan flujos previsibles. No hay campañas publicitarias incentivando a invertir el dinero en activos productivos en lugar de firmar un préstamo hipotecario. El negocio no está ahí. Luego aparece el gobierno. La construcción mueve empleo, consumo y votos. Los beneficios fiscales asociados a la compra de vivienda no existen por generosidad, sino por conveniencia macroeconómica. El objetivo no es tu independencia financiera, sino la estabilidad del sistema. Son prioridades distintas. A todo eso se suma un fenómeno psicológico poderoso: la racionalización posterior. Una vez que alguien toma una decisión costosa, necesita creer que fue correcta. Defenderla se vuelve una necesidad emocional. Así nacen frases como "al menos estoy pagando algo mío" o "no estoy tirando el dinero". Son argumentos diseñados para calmar la incomodidad interna, no para reflejar la realidad financiera. Aquí es donde la confusión entre valor patrimonial y libertad económica se vuelve peligrosa. Una casa pagada puede aparecer como un activo en el papel, pero no paga facturas, no compra tiempo y no genera ingresos. De hecho,
Sigue exigiendo gastos constantes. Es un activo ilíquido, difícil de convertir en opciones reales sin sacrificar estabilidad. Por eso existen tantas personas con alto patrimonio inmobiliario y poca capacidad de maniobra. Son ricas en apariencia y frágiles en la práctica. No pueden dejar de trabajar, no pueden asumir riesgos, no pueden cambiar de rumbo sin desarmar su vida entera. Todo su capital está atrapado en una estructura que no produce flujo. Eso no significa que comprar una vivienda sea siempre un error. Significa que la mayoría lo hace sin entender el contexto adecuado. Existen escenarios donde adquirir tiene sentido. El problema es que casi nadie se encuentra realmente en ellos cuando toma la decisión. El primero ocurre cuando hay certeza de permanencia prolongada. Vivir en el mismo lugar durante 15 años o más puede diluir costos de entrada y salida. Aún así, la realidad muestra que la persona promedio se muda cada 7 años. En ese plazo, solo los costos de transacción suelen consumir cualquier ganancia potencial. El segundo escenario aparece cuando se compra muy por debajo del valor de mercado. No hablo de una oferta común ni de una visita dominical. Me refiero a propiedades en situaciones especiales, herencias, ejecuciones, ventas forzadas. Ahí existe un margen de seguridad que protege contra errores. Pero requiere conocimiento, paciencia y capital disponible. El tercer caso involucra ingresos. Comprar una propiedad que genera renta suficiente para cubrir todos los costos transforma la ecuación. No es una vivienda, es un activo productivo donde casualmente se vive. Esa diferencia conceptual lo cambia todo. Ya no se trata de consumo, sino de inversión. También existen mercados donde los precios son tan bajos que la comparación con el alquiler es casi neutra. Son excepciones, generalmente fuera de los grandes centros urbanos. En esos lugares, el sacrificio de oportunidad es menor, pero no representan la norma. Finalmente, cuando alguien ya alcanzó independencia financiera, comprar con efectivo puede ser perfectamente razonable. En ese punto, el juego está ganado. No se renuncia a crecimiento futuro porque el objetivo ya fue alcanzado. La vivienda se convierte en una elección de estilo de vida, no en una apuesta económica. El problema surge cuando personas jóvenes, aún en etapa de acumulación, comprometen sus mejores años productivos en pagos fijos que limitan toda posibilidad de expansión. Es en ese momento cuando la vivienda se convierte en el mayor obstáculo para construir riqueza. La pregunta correcta no es si quieres una casa. Es si prefieres seguridad emocional inmediata o flexibilidad financiera futura. Para muchos, ambas cosas no son compatibles al mismo tiempo. Elegir alquilar no significa precariedad. Significa estrategia. Implica aceptar una solución funcional mientras el capital trabaja en segundo plano. Invertir de forma constante, reinvertir retornos y permitir que el tiempo haga su trabajo produce resultados que superan ampliamente cualquier apreciación inmobiliaria promedio. Existen múltiples caminos alternativos: fondos indexados, negocios propios, activos diversificados, fideicomisos inmobiliarios, terrenos sin estructuras, incluso arbitraje geográfico. Todas opciones que priorizan liquidez, crecimiento y adaptabilidad. Ninguna requiere cortar césped los fines de semana ni asumir reparaciones inesperadas. El error más común es pensar que la casa es el primer paso hacia la riqueza. En la mayoría de los casos, es exactamente lo contrario. Es el premio que se compra cuando la riqueza ya fue construida. He visto suficientes trayectorias como para afirmar esto con tranquilidad. Personas que comenzaron en condiciones similares, tomaron decisiones distintas y llegaron a destinos opuestos. No por inteligencia, sino por comprensión del costo oculto de cada elección. La vivienda propia ofrece orgullo, identidad y estabilidad emocional. Todo eso tiene valor. Pero no debe confundirse con inversión. Mezclar emociones con estrategia financiera suele ser una receta costosa. La matemática no castiga sentimientos, simplemente no los considera. Funciona igual para todos, independientemente de las historias que nos contamos para dormir tranquilos. Y cuando se le da tiempo suficiente, siempre termina mostrando quien entendió las reglas desde el principio. Hay algo más que rara vez se discute cuando se habla de vivienda propia,
y es el precio que se paga en términos de comportamiento. Una hipoteca no solo compromete dinero, condiciona decisiones. Cambia la forma en que una persona piensa sobre el riesgo, el trabajo y el futuro. Cuando una obligación mensual fija domina el presupuesto, la creatividad se reduce y la cautela se vuelve permanente. He visto a personas rechazar oportunidades extraordinarias solo porque implicaban mudarse. Proyectos mejor remunerados, cambios de ciudad con mayor potencial, asociaciones prometedoras. Todo descartado por una estructura que, irónicamente, fue comprada en nombre de la estabilidad. La casa no se movía, pero la vida sí. Y cuando uno no puede moverse con ella, paga el precio. Alquilar, en cambio, mantiene abiertas las opciones. Permite ajustar el tamaño de vida al momento financiero real. En años de crecimiento, el excedente se invierte. En periodos de transición, la carga se reduce. Esa elasticidad tiene un valor enorme, aunque no aparezca en ningún estado de cuenta. También existe una ilusión peligrosa alrededor de la disciplina forzada. Muchos defienden la compra argumentando que obliga a ahorrar. En realidad, no es ahorro, es gasto irreversible. El dinero no se acumula de forma líquida ni puede reasignarse con facilidad. Es una jaula elegante que se confunde con seguridad. La verdadera disciplina se construye cuando alguien elige invertir de manera constante sin una obligación externa. Cuando cada mes decide conscientemente destinar capital al crecimiento en lugar de al consumo. Esa práctica desarrolla criterio, paciencia y comprensión del largo plazo. 3 habilidades mucho más valiosas que una escritura guardada en un cajón. Otro punto ignorado es el desgaste mental. La propiedad exige atención constante. Reparaciones, seguros, impuestos, regulaciones, trámites. Nada de eso genera valor adicional, pero consume tiempo y energía. Recursos invisibles que podrían haberse dedicado a aprender, crear o escalar ingresos. Durante años observé cómo muchos celebraban pequeñas subidas en el valor de su vivienda, ignorando que ese aumento apenas compensaba inflación, costos y oportunidad perdida. Se sentían más ricos, pero su capacidad real de elección no mejoraba. Seguían atados al mismo horario, al mismo ingreso, al mismo lugar. La libertad financiera no se siente cuando el balance crece en papel. Se siente cuando el tiempo vuelve a pertenecerte. Cuando puedes decir no. Cuando puedes cambiar de rumbo sin que todo se derrumbe. Eso no lo ofrece una casa, lo ofrecen activos productivos. Por eso siempre insistí en separar deseo de estrategia. Querer un hogar propio es legítimo. Convertirlo en la base del plan financiero, no. Confundir refugio emocional con inversión es uno de los errores más comunes y costosos que he visto repetirse generación tras generación. El dinero no juzga intenciones. Responde a estructuras. Fluye hacia donde encuentra retorno y se estanca donde solo hay consumo. Entender esa diferencia temprano cambia trayectorias completas. Al final, no se trata de demonizar la vivienda ni glorificar el alquiler. Se trata de timing, contexto y conciencia. Comprar demasiado pronto suele hipotecar el futuro. Esperar, invertir y crecer abre caminos que muchos ni siquiera saben que existen. Quien entiende esto no necesita convencer a nadie. Los resultados hablan solos con el paso del tiempo. Y el tiempo, cuando se le permite trabajar a favor, suele ser el mejor aliado que existe. Con el paso de los años entendí que la mayoría de las personas no fracasa por falta de esfuerzo, sino por seguir mapas diseñados para otra época. Repiten decisiones heredadas sin cuestionar si aún funcionan bajo las reglas actuales. La vivienda propia es uno de los ejemplos más claros de ese fenómeno. Fue una herramienta útil en otro contexto histórico, pero hoy suele convertirse en una carga silenciosa que limita posibilidades antes incluso de que alguien sea consciente de ello. La diferencia entre quienes construyen independencia económica y quienes pasan la vida persiguiéndola rara vez está en el ingreso. Está en la estructura, en que se prioriza durante los años donde el tiempo todavía juega a favor. Cada dólar tiene un destino posible, consumo inmediato o multiplicación futura. Elegir mal de forma constante genera resultados previsibles, aunque nadie quiera admitirlo. Muchos confunden tranquilidad con progreso. Creen que estabilidad significa no moverse, no arriesgar,
no cambiar. Pero el mundo no premia la quietud, premia la adaptación. Quien mantiene flexibilidad puede reaccionar ante oportunidades. Quien se ata demasiado pronto termina defendiendo decisiones pasadas en lugar de construir opciones nuevas. Invertir temprano no es solo una estrategia financiera, es una forma de pensar. Significa retrasar gratificación, aceptar incomodidad temporal y confiar en procesos largos. Esa mentalidad se entrena con acciones pequeñas y consistentes, no con compromisos gigantes que absorben toda la energía disponible. Una casa comprada antes de tiempo exige atención constante. No solo dinero, sino foco mental. Cada problema doméstico se convierte en prioridad. Cada factura inesperada altera planes. Poco a poco, la vida empieza a girar alrededor de mantener algo que, en teoría, debía brindar seguridad. La paradoja es evidente, pero rara vez se cuestiona. En cambio, cuando el capital se dirige a activos productivos, ocurre lo opuesto. El sistema trabaja en segundo plano. El crecimiento no depende del esfuerzo diario, sino de decisiones bien estructuradas. El tiempo se libera. La mente se despeja. La energía se redirige hacia lo que realmente mueve la aguja. He visto personas alcanzar libertad sin salarios extraordinarios, simplemente evitando errores grandes. No compraron demasiado pronto. No inmovilizaron recursos clave. No confundieron símbolos con resultados. Eligieron crecer antes de consumir. Eso no significa vivir sin comodidades ni renunciar a todo disfrute. Significa entender el orden correcto. Primero se construye la base. Luego se elige cómo vivir. Invertir ese orden suele ser costoso y difícil de revertir. La pregunta fundamental sigue siendo la misma. ¿Qué estás comprando realmente cuando firmas una hipoteca? No es solo una estructura física. Es una renuncia anticipada a opciones futuras. A cambios de rumbo. A oportunidades que aún no existen, pero que podrían aparecer. Quien comprende el costo invisible de cada decisión deja de justificarse y empieza a elegir con claridad. No necesita aprobación externa. No necesita repetir frases populares. Confía en los números y en el tiempo. La riqueza verdadera no grita. No se exhibe. No depende de títulos de propiedad. Se manifiesta en la capacidad de decidir sin miedo. En la posibilidad de decir sí o no sin que el sistema personal colapse. Al final, nadie recuerda cuántos metros cuadrados tuvo su primera vivienda. Lo que queda es cómo se vivieron los años, cuánta libertad hubo, cuántas opciones estuvieron disponibles. Eso no lo define una escritura, lo define una estrategia. Si alguien decide comprar, que lo haga con plena conciencia del precio real, no solo del emocional. Si decide esperar, invertir y crecer, que no se sienta menos por ello. La paciencia bien aplicada suele ser una ventaja injusta. El dinero es una herramienta poderosa, pero solo cuando se utiliza con intención. De lo contrario, termina controlando a quien creía dominarlo. Entender esta diferencia temprano cambia destinos completos. Yo elegí el camino menos popular porque ofrecía mejores probabilidades. No fue cómodo al inicio. Nunca lo es. Pero el resultado final compensó cada decisión contraria a la norma. La libertad no se hereda. Se construye. Y casi siempre empieza diciendo no a lo que todos repiten como obvio. Si esta reflexión te aportó una nueva perspectiva, suscríbete al canal, deja un like y comparte en los comentarios qué decisión financiera cambió tu vida o qué idea te hizo replantear tu forma de pensar sobre el dinero. Tu experiencia puede ayudar a otros a ver con más claridad.